Hola, sean todos bendecidos y una vez más en nuestro discipulado semanal y hoy vamos a culminar este tema de Señor, líbranos del mal. Eh, lo vas a disfrutar. Quédate y pon el esfuerzo para poder meditar en su palabra. Vamos a orar y entregarle esta reunión a mi Dios. Padre, toda la gloria, toda la honra te pertenece. Digno eres, Señor, de ser adorado, alabado, exaltado, aclamado. Padre mío, háblanos y muéstranos, Señor, las sendas en que debemos de corregir y caminar. Bendice a aquellos que están hoy recibiendo esta palabra, Padre, y desde ya te pido los guardes, los cubras, te lo pido, y seas tú bendito, Padre. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Bien, vamos a adorar con este canto. Ponle atención a la letra y acompáñame con la misma. Bendiciones. Es para ti toda mi vida, es para ti mi adoración, son para ti todos mis sueños, para ti cada canción, tesoro eterno, incomparable Dios, solo tú, amado mío, tú eres digno Dios, solo tú. Es para ti todo lo que me has dado, para ti mi devoción, son para ti todos mis pensamientos, para ti mi corazón. Tú
tesoro eterno. Tesoro eterno. ¿Sabes cómo dice la Escritura? Que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Señor, que seas tú lo más importante y que nos podamos gozar en tu presencia siempre. Ese debería ser nuestro clamor. Y decirle, Padre, ayúdame a poderme gozar en ti siempre. Bueno, mis amados hermanos, vamos entonces a entrar de lleno a este tema que estamos por finalizar. Líbranos del mal. Y es 3. Y ahí dice 2. Pero bueno, lo más importante es el contenido, ¿verdad? Bien, hemos estado platicando acerca de por qué es tan importante que nosotros podamos discernir en aquellas cosas que pueden influenciarnos para lo bueno, para las cosas que Dios dejó, lo precioso que Dios dejó. Dice Jeremías, por ejemplo, capítulo 15, verso 19, ¿verdad? Si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Pero dice también, si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y cuando habla aquí de vil, son las vilezas o las influencias que pues de alguna manera no permiten que nosotros avancemos. Por eso es que mi padre dispuso que el Padre Nuestro, en la oración magna, que es hermosa, el cierre fuera de esta manera. Léalo ahí conmigo, lo hemos estado viendo y estoy repasando, pero que usted se encuentre la importancia de esto. Dice, y no nos metas en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. ¿Verdad? Interesante ver que una oración que mi Dios sabía que se iba a estar repitiendo, pues en tantos lugares. Bueno, para el creyente es un modelo para que tomemos ahí, como nosotros sepamos ahí el orden de cómo debería estar estructurada la oración que le hacemos al Padre, para no hacer vanas repeticiones, ¿verdad? Pero en la conclusión dice, en su contenido esencial, ¿verdad? Es la conclusión que dice, líbranos del mal. ¿Y por qué era tan importante atender esto? Porque Pablo en la mayoría de sus cartas hace mención acerca de líbranos del mal, así como hace mención de dar gracias, de tener un corazón agradecido, pero que prediqué este domingo, pero que se la recomiendo, por cierto, que esa enseñanza está muy reveladora para nuestra vida. Pero él también hace mención que si uno quiere avanzar a un nivel espiritual para poder acercarse más a la estatura de Jesucristo, nosotros, él dice que hay que examinarlo todo. Mire cómo lo dice. Antes bien, dice ahí, léalo conmigo. Antes bien, dice, examinarlo todo cuidadosamente. Es que esta palabra también es que estar bien, revisar todo lo que te llega, todo lo que leas, pero examínalo y ten cuidado, retén lo bueno, pero absteneos de toda forma de mal. Y esta palabra mal, hemos enseñado que viene de la palabra griega G4190, que es poneros. Este número G4190, ¿de dónde viene? Porque tal vez usted lo ha oído mencionar en diferentes, en otro tipo de enseñanzas, pero para explicarle, han habido muchas versiones de la escritura y estos escritores han agarrado pues los manuscritos tratando de llegar al más cercano a los originales.
Entonces, en la traducción, algunos interpretan según la palabra que ellos encontraron según su lenguaje. Entonces, viendo esto, un erudito de la escritura de apellido Strongs, juntamente con otro grupo de personas, y recuerdo ahorita que dice que ocuparon no meses, sino años para agarrar letra por letra de los originales en arameo y hebreo, y los originales del griego, y traducirlo al inglés, utilizando la versión King James, que estaba traducido al inglés, y empezaron a compilar palabra por palabra de cada palabra que estaba ahí hacia su palabra original griega. Entonces, de esta manera, a muchos se nos facilitó poder hallar cuál era la raíz etimológica para poder entender esto. Y posteriormente, a lo largo de los años, otro grupo de personas hicieron lo mismo utilizando lo que había hecho Strongs, que se convirtió en el diccionario Strongs en inglés, y lo hicieron el Strongs al español. Entonces, bendito Dios, a la fecha tenemos una riqueza literaria para poder comprender, entender y saber lo que el Padre quería mostrarnos, desde que Él dejó estos tesoros en la Escritura. Pero poneros, como lo menciona, lo pone ahí, significa dañino, malo, influencia mal, es una figura de calamitoso, enfermedad, delincuencia, vicioso, perverso, maldad, maligno, malvado y malas cosas. Qué interesante el haber explicado esto del Strongs. Pero también quiero hacerte ver por qué en estos tiempos es tan importante. Crea lo que la Escritura hace mención, que en los últimos tiempos, le decía Pablo a Timoteo, que él le decía, ten cuidado porque cuando vengan los últimos tiempos o los tiempos postreros, ¿verdad? O escatos, esto es lo que es la palabra griega que se utiliza ahí, escatos, que de ahí sale la palabra escatología, en los últimos tiempos, y sobre todo ahorita nosotros estamos viendo esto, dice, Pablo le decía, vendrán tiempos peligrosos, y como nunca estamos viendo que la influencia del mal ha estado permeando hasta muchos sectores, incluso muchos creyentes, han empezado a ser, yo diría, pues, han cambiado su perspectiva de ver las cosas. En otra forma podría ser que algunos pueden ser engañados. Pero ¿por qué ahorita tenemos nosotros que tener la sensibilidad para separar y empezar a examinarnos todo esto? Pues porque si no, en el tribunal de Cristo, exactamente el Señor mismo, con su mirada y sus ojos de fuego y sus anales, el libro de las obras, no lo dirá. Dice 2 Corintios capítulo 5, verso 10 de esta manera: porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo. Ya hemos platicado de esto muchas veces, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo a lo que hizo, bueno o malo, o el poneros. O sea que da a entender que sí van a haber personas cristianas, porque el tribunal de Cristo solo van a poder llegar los creyentes. El incrédulo, la persona que no recibió a Cristo, él va a tener que presentarse en otro tribunal, que es el tribunal del gran trono blanco. Pero aquí los creyentes ante el tribunal, y dependiendo el peso, es como un peso, los que fueron aprobados van a poder celebrar pues las bodas del Cordero y participar de lo que es el arpazo, el arrebatamiento, o sea, estando en el cielo, en ese tribunal, de ahí aprobados, arrebatamiento se los lleva.
Y los que no salieron aprobados, avergonzados, dice 1 Juan 4:21, y regresarán a la tierra a ser purificados en la tribulación. Bueno, eso sí lo hemos estudiado, enseñado muchas veces, pero hoy solo estoy repasando para aquellos que están viendo esta enseñanza, tal vez por primera vez y no vieron las anteriores. Pero sí te las recomiendo, que deberías de verlas. Bueno, entonces, ¿cómo afecta estas influencias del mal? Entonces, la Escritura menciona una variedad de influencias que utiliza la palabra poneros o de maldad. Y yo pues traté de separarlas dependiendo a la influencia que nos puedan afectar, ¿verdad? Valga la redundancia. Entonces, primero hablamos, eso fue hace 2 semanas, las influencias al prójimo. Después vimos la influencia hacia el individuo o mi persona, al creyente. Y todo eso, obviamente, mi prójimo y mi persona afecta mi relación con el Señor. Y hoy mismo vamos a ver nada menos que las que nos competen. Quédese hoy conmigo porque estoy a disfrutar cómo es que hay influencias que nos hacen ser siervos. O sea, siervo significa alguien que quiere servirle al Señor, pero de alguna manera es un siervo malo, maligno, poneros. Alguien que empieza a acumular tesoros malos. Alguien que no se prepara para el día, malo. Alguien que no tiene conocimiento del siglo, malo. Y obviamente uno puede participar entonces de esta generación maligna. Bueno, mis amados hermanos, entonces, siendo así, ya con este breve resumen, vamos a entrar ahorita de lleno a cada uno de estos temas. No se aparte, tenga su cuaderno, apunte y disfrute, porque hoy vamos a navegar juntamente, ¿verdad? Dios me lo bendiga. Entonces vamos a empezar viendo el término siervo maligno. Para comenzar, entienda que cuando dice hay siervo maligno, está hablando de aquellas personas que estaban sometidas a un señor. Las parábolas que mi Señor Jesús dejó registradas en los evangelios y relacionaban a siervos, eran personas que de alguna manera estaban sirviéndole a un patrón. Y esta pues nosotros la figura la vemos hacia el creyente. Y el creyente dice que pues obviamente su señorío es bajo con el Señor Jesucristo. Pero da a entender que definitivamente hay personas que están sirviéndole al Señor, pero con unas intenciones que no son, llamémosles, tal vez genuinas o francas. Bueno, pero hoy vamos a ver algunas, porque el Señor Jesucristo mi Señor dejó registrada de siervos astutos, siervos malignos, de siervos que se aprovechaban de su posición, en diferentes formas. Pero hoy solo voy a agarrar 2 ejemplos que consideré que eran los más interesantes. Y se trata de que estaba bajo el señorío de su amo, de su patrón, y le tenía una deuda enorme, pero enorme. Dice en Mateo 18 que la deuda eran 10,000 talentos. Mire, era 10,000 talentos. Y aquí dejé yo una relación, porque dice que un talento en esa época era un equivalente a 34 kilos o 34,272 gramos de plata. Y si quisiéramos nosotros considerar cuál es el precio actual de un talento de plata, pues
el gramo de plata está ahorita a 81 centavos de dólar. Esto nos da que un talento podría costar en esta época $27,760. 10,000 talentos, se puede imaginar, solo es multiplicarlo por 10,000, pero estamos hablando de millones, 277.6 millones de dólares. Usted dirá, pero eso es imposible. Bueno, el Señor escribía parábolas para que nosotros pudiéramos comprender y dimensionar. Porque si es algo hermoso de mi Padre es que a Él le gusta que nosotros tengamos una claridad y podamos dimensionar. Por ejemplo, cuando Él hablaba, y yo te quiero bendecir, Él hablaba, por ejemplo, de las bendiciones de Deuteronomio 28, Él pudo haber dicho, en todo lo que se te imagina, te bendigo. Entonces uno no puede dimensionar, pero Él decía, te dimensionaré en tu entrada, te bendeciré en tu entrada, en tu salida, dice Deuteronomio 28, bendeciré la arteza, imagínense la arteza de amasar que tú tienes, tus cultivos, el fruto de tus vientres. O sea, mi Padre menciona ahí 34 puertas de bendición para que nosotros pudiéramos dimensionar de lo que Él quería darnos. Entonces Él aquí le está ahí mencionando que tú te des cuenta de que este siervo, la verdad, tenía una deuda impagable a su patrón, pero el patrón dice que se dobló rodillas, se postró ante él y le dijo, perdóname, y Él lo perdonó. Y dice que este siervo entonces salió de su presencia y en la calle, por así decir, se encuentra a uno de sus conocidos a quien le debía a él. Posiblemente hay que ponerse en este siervo malo, pues ya se le llama malo en ese momento o posteriormente, porque obviamente él fue perdonado de 10,000 talentos, de 277 millones, y seguramente él no tenía un centavo y necesitaba que comer. Pero al salir se encuentra alguien que le debía 100 denarios, que es el equivalente, o 100 dracmas, dice ahí, 100 dracmas. El dracma es un equivalente a un denario. También dice que un talento es el equivalente a 6,000 denarios. Un denario era el pago de un día de trabajo. O sea que el que trabajaba un día se le daba un denario. Entonces, imagínese, a él se le perdonaron 6,000 días laborales. 6,000, que es una cantidad de años impresionante. Y a este que le debía a él, le debía 100 dracmas o 100 días de trabajo. Y él dice que no lo quiso perdonar, sino que lo entregó a las autoridades para que lo apresaran y le dijeron hasta que me pagues. Falta de misericordia. Entonces, el verso que traigo yo es este, que dice, entonces, llamándolo su señor, o sea, el señor se enteró que este no le había perdonado la deuda a su semejante y le dice, siervo malvado o siervo poneros, siervo maligno, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿Cuál es el mensaje aquí, mi amado? Aquí gira alrededor que nosotros somos salvos por gracia, porque nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Nosotros estamos destinados a la muerte, así como este siervo con esa deuda de 278 millones estaba destinado a que toda su vida iba a estar prácticamente pagándola o encarcelado. Eso es una figura de estar encarcelado en tinieblas, aprisionado bajo el Dios de este siglo, o Dios lo reprenda al diablo, y no tener acceso al Padre. Pero en Cristo Jesús, Él entregó un precio que era su misma vida. Y aquel que reconoció
esa obra redentora y recibe a Jesús en su corazón y se arrepiente de todos sus pecados, se le perdona todo tipo de deuda. Viene el Señor y agarra todos tus pecados, todo lo malo tuyo, y lo tira al fondo de la mar. Y esto es inmensurable. Por eso es que alguien decía que la salvación es tan cara, pero tan cara, pero tan cara, que tiene que ser gratis, porque no la podríamos pagar nunca, como en este caso. Y de repente tú tienes un malestar con tu cónyuge, con algún hijo, con algún familiar, algún compañero de trabajo. Y el Señor hoy te dice: yo te perdoné todo lo que estaba en contra. Habían decretos en contra tuya. Yo los perdoné porque mi Hijo entregó su vida por ello. En Cristo Jesús nosotros fuimos liberados, tú fuiste liberado. Y tú no puedes perdonar ese rencor que tienes con esta persona que te molesta solo recordarlo, porque te sientes, tal vez fuiste engañado, es muy probable, fuiste engañado, a lo mejor fuiste extorsionado o viste, no puedo pensar qué otros motivos, pero sí, a lo mejor fuiste usado. Pero hoy el Señor te dice: ¿por qué no estás dispuesto a perdonar si yo lo di todo? Creo que esta es una confrontación muy fuerte, porque de aquí debería de salir el término de si yo quiero ser un siervo agradable al Señor, no tengo que tener no tengo que tener nada contra nadie. Bueno, pero hemos estado hoy creyendo al Señor que de esta enseñanza de hoy nos vamos a examinar y vamos a sacar toda obra de mal. Amén. Bueno, sigamos con la otra término que tengo ahí, la otra parábola. Esta parábola está interesante porque habla acerca de que mi Señor Jesús, él explicó, pues dijo que había un patrón, un señor, que agarró a 3 de sus cercanos, 3 personas que trabajaban para él. Y él les dijo: voy a salir de viaje, en un viaje algo largo. Y yo les voy a dar de mi patrimonio para que ustedes puedan multiplicar y hacer una labor correcta de mis bienes. Y cuando yo regrese me dan cuentas. Acuérdense que el siervo era una figura de esclavo, o sea, no es que ellos ganaran comisión por lo que hicieran, no. Su labor era atender los bienes de su patrón. Y dice que a uno, en este caso, pues, hay parábolas. Esta misma parábola aparece en todos los evangelios. Y en una, pues aparece que él le dio a uno de ellos 5 talentos, a otro le dio, que acuérdense que vimos que un talento era alrededor de $27,000, es como que se le hubiera dado 54,000, no, 5 talentos son vamos a verlo aquí, porque eso también lo tengo aquí, son $139,000, 138.8, imagínense. Y 2 talentos que le dio al otro son $55,000. Y obviamente a uno le dio un talento que son $27,000.7. Dice la Escritura que él le dio de acuerdo a su capacidad. Y la palabra griega de capacidad es
dunamis, como de dinamita, dunamis, o sea, es la palabra que se utiliza, el poder que Dios da para que uno pueda hacer riqueza, el poder que Dios da para que uno tenga la unción del Espíritu Santo, el poder que Dios da para que tú puedas presentar su palabra ante tus amigos, tus familiares, tus conocidos, y que miren lo que tú tienes en tu corazón, lo que tú crees. Bueno, entonces sucede que cuando él regresa, el de los 5 talentos, pues le dijo, aquí están estos 5, yo logré multiplicarlos, hice estas negociaciones y aquí tienes otros 5. El de los 2 talentos, de la misma manera, tú solo me diste 2. Pues obviamente acuérdese que Dios dio conforme a su capacidad para creer, de su labor. Él dijo, tiene capacidad para multiplicar 2. Y el que hizo 2, pues le devolvió 4, ¿verdad? Pero el que tenía 1, ese vino y dijo, no vaya a ser que me lo roben, o no vaya a ser que lo pierda, o no vaya a ser que haga una mala inversión. Entonces mejor lo guardo. Y cuando llegó el Señor, aquí está tu talento, esto es tuyo, y yo me lavo las manos. Entonces el Señor, cuando vio la labor de su primer siervo, del segundo siervo y del tercero, solo pudo decirle al tercero de esta manera. Mire cómo le dice. Qué grueso. Dice así. Pero su Señor respondió y le dijo, siervo malo y perezoso, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Bueno, por supuesto que hay una enseñanza aquí, y es esta, mira. Cuando mi Dios nos permite entrar, pues por medio de Jesús, o bueno, llamémosle, cuando tú crees en Jesucristo y tu Señor en tu corazón te permite entrar al reino, a degustar de lo que Dios nos da, mi Padre viene y dice que Él le delegó al Hijo para que Él otorgara dones a los hombres. Y a cada uno se les dio dones. Es más, el Espíritu Santo también da dones, que son dones, carismas. Y Él nos habilita. Diga conmigo, Dios me habilita. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios, Señor, dame los dones mejores. Hay 18 dones. No, solo hay 9, no. 9 aparecen en Corintios, pero cuando uno recoge por espigas todos los dones que están esparcidos en el Nuevo Testamento, aparecen 18. Y todos estos son herramientas que el Padre ha dejado para que tú puedas serle útil en el reino. Va a ser muy triste que cuando tú te presentes ante Él le digas, bueno, te di todas estas virtudes, ¿qué hiciste con ellas? Y tú le digas, no vaya a ser que se gastara, aquí está. Entonces ten por seguro que mi Dios no se va a agradar con ello. Por supuesto que no se va a agradar, ¿verdad? Por eso le digo aquí, siervo malo y perezoso. ¡Guau! ¡Qué grueso!, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con el otro. Bueno, si tengo otra reflexión, pero vamos a entrar ahorita al otro que tengo aquí, que es en Lucas 19, 21, 22. ¿Se acuerda de cuando yo le dije que en un evangelio Él dio talentos? 5, 3 y 1. Pero en otro, en Lucas, registró posiblemente el Señor lo dio en otra parábola similar, pero Él dice que habló cerca de minas, que la mina era como la habilidad para cosechar, ¿verdad? Como un minero, ¿verdad?, que logra entrar a unas cuevas. Pues aquí habla de minas, que se interpreta poder cosechar, escarbar y cosechar, ¿verdad? Entonces dice él que la misma reflexión
cuando llega con el último, que no le entregó ningún tipo de cosecha con lo que él entregó, aquí Lucas registra de esta manera, dice así: porque, mire cómo dice, porque tuve miedo de ti, le dice. Mire, por cuanto eres hombre severo, le dijo a su patrón, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo: mal siervo, siervo poneros, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré, y lo amonesta, y dice que el castigo de este pues fue echarlo al crujir de dientes, ¿verdad? O al fuego, ¿verdad? Que no habla del infierno, sino que es de alguna manera, son estos que no logran, como no fueron aprobados en el Bimá, van a tener que ser purificados. Todos vamos a incluso primeramente los que están vivos y algunos que han muerto, ellos pues de alguna manera entran a lugares donde tienen que ser purificados. Pero aquí lo importante es que este siervo le está, como él recibió, le dice: por tu propia boca te juzgo. Y cuando él habló en su boca es que tuve miedo de ti por cuanto eres severo. Entonces aquí hay un problema, que por ejemplo, usted sabe que mi Dios, por supuesto, Él es severo, pero Él es misericordioso. Mi Dios es Padre eterno y lleno de gracia y de verdad para con sus hijos. Entonces, si uno conociera realmente al Señor, uno no mira solo la faceta del Dios severo que aborrece el pecado. No, podemos ver la faceta de un Dios bueno que tiene misericordia y que en su misericordia nosotros podemos presentarle a Él lo que hicimos. O sea, por eso es que a alguno le da 5, a otro 13, a otro 1, porque sabe que cada uno puede dar según su capacidad. Es el de uno, hubiera hecho el intento y tal vez no logró duplicar, pero le dice: mi Señor, me metí a esos negocios, hice esto, pero no logré utilizar todo lo que tú me diste, pero sí te doy una parte de todo lo que logré. El Señor en su misericordia te dice: bien, hiciste bien. Gracias porque por lo menos intentaste hacer el esfuerzo de darme lo mejor o de darme lo que tú tenías. El problema va a ser que muchos creyentes van a llegar con las manos vacías y no puede ser así. Bueno, pero sigamos ahora con otro de los poneros. Mire, el otro ponero son los tesoros malos. Por eso yo te puse el canto que estaba ahí, porque ¿qué es el tesoro que tú tienes en tu corazón? Si tú tienes el tesoro al Señor y que lo que Él abunda en tu corazón, de eso habla la boca, dice. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Pero a veces nuestra mirada no está en las cosas celestiales, no está en las cosas de arriba, sino en las cosas de abajo, en las cosas terrenales. Y estas cosas terrenales terminan siendo en nosotros tesoros malos o tesoros malignos. Mire este verso que dice Mateo 12:35. Mire, dice así: el hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas, y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Entonces, ¿dónde está el tesoro? ¿Dónde está el tesoro bueno y dónde está el tesoro malo? Bueno, por ejemplo, estamos hablando del tesoro malo, dice Mateo 6:19-21, no os acumuléis tesoros en la tierra, o sea, en la mirada en las cosas de la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, o sea, todo lo que es terrenal, aquí se va a quedar y esto pues no va a servir de nada. Y donde ladrones penetran y roban, o sea, donde hasta el mismo enemigo puede robar lo que tú creíste que te iba a ser eterno. Porque donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón, ¿verdad? Bien, entonces,
¿Qué es un tesoro? Por ejemplo, yo he oído que expresiones de muchas damas, incluso yo mismo lo digo, que nuestros hijos son nuestro tesoro. Y uno vela por darle a ellos, pues, lo que uno no recibió, que ellos lo puedan disfrutar. Imagínense que ahorita yo estoy disfrutando una nieta. Y cada vez que viene me derrite porque hermoso ser abuelo. Uno no tiene que estar preocupado de la corrección ni de otros aspectos que tienen que ver, pero uno quiere darle a la nieta todo lo que quiere porque se vuelve un tesoro y uno está velando por ella. ¿Qué es el tesoro que uno tiene? Bueno, lo que da a entender el Señor es que donde tú dediques tu tiempo, donde tú inviertas tu tiempo y tu dedicación, eso se puede convertir en tu tesoro. Por ejemplo, uno está en su trabajo y a usted, si es empleado o si usted tiene un negocio, usted quiere que rinda, le tiene que dedicar tiempo. Entonces, el rédito, la ganancia es fruto de su trabajo. Pues igual de alguna manera son los negocios de mi padre. Él te dice, ¿quieres tener buenos tesoros para conmigo? Pues pon tu mirada en las cosas de arriba y haz tesoros para poder tener tu rédito, tu ganancia allá. Porque mucho de lo que tú inviertas aquí se va a quedar aquí. Y de esta manera puedes tú entonces almacenar para el siglo venidero que vamos a ver más tarde, ¿verdad? Y que sea algo grato. Pero mire, dirá usted, pero ¿cómo hago? Si a veces yo ya me acostumbré a esta vida de la que tengo. Bueno, por supuesto, mire cómo dice Mateo 13:52, ¿verdad? Él les dijo, por eso todo escriba, docto en el reino, o sea, dando a entender a toda aquella persona que empieza caminando en el Señor y quiere empezar a conocer los principios del reino. Imagínense ser un escriba docto, o sea, aquí hablando la figura de un creyente, es aquel creyente que dice, yo sí quiero de Dios, yo sí quiero conocerle a Él. Dice, es semejante a un padre de familia que, ¿verdad? ¿Cuál es la característica? Que de su tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. O sea que dentro de nosotros hay cosas nuevas que son las que yo creo que debiéramos de nosotros siempre pulir, pero hay cosas viejas que a lo mejor nos pueden atrasar. Aunque la Escritura dice que nosotros tenemos que estar revisando las sendas antiguas para recordar dónde estuvo Dios en nosotros. Pero también menciona que hay cosas viejas en nosotros que nos atan a la tierra. Por ejemplo, mire cómo dice aquí en Colosenses capítulo 3, 8 y 9. Dice así, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Ira, repita conmigo, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que, por supuesto, que dentro de nosotros tenemos un tesoro que Dios, nosotros dice que somos vasos de barro y que dentro del vaso de barro hay un tesoro. Esta palabra tesoro que usted mira aquí, viene una palabra que es tesaurus. Y tesaurus se utiliza como que si fuera la reflexión de una enciclopedia.
Por ejemplo, usted mira qué significa una enciclopedia, es un tesaurus, porque es una compilación de, obviamente, de hechos históricos, definiciones o redacciones de cualquier cosa. Entonces, toda esa compilación da a entender que nosotros, dentro de nosotros, hemos recogido hechos, la vida misma se convierte en nosotros un registro de cosas. Entonces, él dice que en determinado nosotros debemos que sacar a luz todo lo que el Señor le pueda agradar, pero examinarlo y sacar lo que a él no le agrade, desechando estas cosas que tal vez tienen tiempo de estar ahí. Tú sabes que hay que eliminar, como menciona aquí, que es cosa del viejo hombre con hábitos malos. Creo que un hábito malo hay que sacarlo, ¿verdad? Tesoros viejos. Qué lindo esto, ¿verdad? Bueno, vamos a ver ahora otro poneros, ¿verdad? Y esto es el día malo. Ya vamos adelante. El día malo es muy importante. Por cierto, también lo prediqué hace un par de semanas, el domingo, me dediqué resistiendo el día malo. ¿Por qué? Aquí es una experiencia linda porque aquí no se trata que usted tenga que sacar de su interior el día malo, no, sino que da a entender que Dios permite que venga el día malo y que nosotros tengamos que tener la habilidad con todo esto que hemos aprendido, los tesoros que Él nos da, como siervos solícitos y diligentes, utilizando esos tesoros, nos permite estar equipados. Oiga esto, equipados. Y esto pues nos da la habilidad para resistir el día poneros, el día malo. Sí, claro, mire cómo dice ahí. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea, que hay que tener la armadura de Dios. Y si tú logras terminar en victoria, dice, habiendo hecho todo esto, que hay que estar firmes. O sea que si algo Dios el Padre permite el día malo para que nosotros seamos equipados con esa armadura. Hubo un discipulado, ¿se acuerda que vimos armas de justicia? Debería buscarlo y volverlo a estudiar, porque habla inclusive de las armas que el Señor nos da para poder vencer al enemigo. Sobre todo el arma de la palabra, que es la espada de Dios, ¿verdad? Pero mire, 2 versos anteriores a este verso dice así: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. O sea que todos estos tesoros, nuevamente, esos dones, esa relación, ese vínculo de ver al Señor como nuestro Señor y que yo quiero ser un siervo fiel, me fortalece. Todo esto nos fortalece y Él nos da el poder de su fuerza, el dunamis. Por eso es que hablaba yo de que a cada uno de estos siervos se le dio un talento o una mina según su capacidad. Y esa capacidad, la palabra es dunamis, que es poder. Entonces aquí el Señor nos da ese poder para poder vencer, para poder estar fortalecidos y poder estar, como dice aquí, léalo ahí conmigo, revestidos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. ¿Sabe qué? Aquí parece una ironía porque usted dirá, pero ¿cómo es posible que el Señor permite que nos enfrentemos de frente al diablo? No, no es que usted vaya a ir a buscar al diablo, no. Es porque el Señor dice, esta es una armadura para resistir
para cuando venga el día malo. O sea que cuando Dios permite que el diablo se acerque y dice, ¿ya viste a mi siervo Job? Este me clama. ¿Ya viste a mi siervo Chito? Este está tratando de hacer todo el intento de buscarme. ¿Qué diría de ti? ¿Será que el Señor le puede decir, ya viste a mi siervo, di tu nombre, para que tú puedas estar firme? No importa lo que hagas, este se levantará y va a estar firme contra toda acechanza del diablo, porque el diablo anda como león rugiente, dice, buscando a quien devorar. Pero también cuando habla del día malo, hace mención que el día malo lo ata. ¿Sabe con qué lo ata? Con el día del juicio final, o cuando venga esa etapa de tribulación y gran tribulación. Es una época de día malo. Esta época que va a ser de mucha prueba, de muchas, que la iglesia no lo debería, o sea, la iglesia no va a atravesar ni la tribulación ni la gran tribulación, únicamente la que no fue aprobada, ¿verdad? Entonces, obviamente la iglesia que no fue aprobada, pues obviamente va a sufrir, ¿verdad? Bueno, vamos en este momento a pensar en esto. ¿Por qué? Usted dirá, ¿cómo así que va a sufrir? Bueno, mire, lo que pasa es que la tribulación y la gran tribulación, que es la semana 70 de Daniel, fue diseñada para Israel, y quien va a estar ahí cabalgando va a ser una entidad que se llama Babilonia. Así aparece en Apocalipsis capítulo 18 y capítulo 19. Inclusive se le llama la madre de las rameras. Es una instigación que viene, pues de alguna manera instigada. O sea, dentro de él hay una potestad que es la iniquidad y la maldad. Pero aunque ellos van a estar haciendo lo que fueron destinadas a hacer en esta época, su fin es prácticamente ser enjuiciadas. Esa entidad tiene que ser enjuiciada, como un día malo o el día del juicio. Pero dice Jeremías 51:2, con relación al día malo que está dedicado a esto, dice así: y enviaré a Babilonia aventadores, que la avienten. O sea, esto es como aquellos que agarran el trigo y lo avientan arriba y vaciarán su tierra, porque se pondrán contra ella de todas partes en el día del mal. Entonces, lo que da a entender es que al final del juicio, o sea, ellos van a tener que ser juzgadas, y Dios va a mandar a sus ángeles para darles el castigo que merecen. Ahora, como yo le digo, la iglesia no va a atravesar esa época. Ya va a estar prácticamente en la presencia del Señor. Por eso es que dice Proverbios 16:18 en esta versión: todas las obras del Señor son con justicia, y es reservado el impío. O sea, el impío es aquel que prácticamente le conoció y le rechazó, inclusive para el día malo. O sea que el día malo está reservado pues para el impío y para Babilonia y todos los que creen en ello, ¿verdad? La pregunta es, mire, yo no quiero pasar el día malo, por supuesto. Ni este juicio, ni la prueba quisiera uno, pero el Señor nos permite ser fortalecidos, dice. Pero también nos muestra cómo poder ser liberados del día malo. Dice el Salmo 41, verso 1, mire cómo dice: bienaventurado el que piensa
en el pobre. En el día malo lo librará el Señor. En otras palabras, usted le presta al pobre y le presta a Dios, dice Proverbios. Si usted dentro de cuando dice que el Señor les enseñó al pueblo de Israel cómo hacer su presupuesto y les decía que pues de la cosecha ellos iban a poder vivir y pagar sus compromisos. Obviamente después de haber dado sus primicias y sus diezmos y sus ofrendas. Pero dice posterior, pero dejarán el rebusco para el pobre. O sea, siempre es bueno dejar algo para el pobre. El que piensa en el pobre, en el día malo, el Señor lo librará. Y por eso es que dice Apocalipsis 3:10 que este verso es para la iglesia Filadelfia, aquella que va a ser guardada por el Señor. Dice así, porque has guardado la palabra de mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, del día malo. Esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para probar a los que habitan sobre la tierra, ¿verdad? Entonces, no es que la iglesia no va a pasar la tribulación, pero sí antes de la tribulación van a haber principios de dolores. Y el Señor dice, en esos principios de dolores yo voy a guardar a mi amada, porque ha guardado su palabra y la palabra de la perseverancia. El Señor nos va a guardar. Diga conmigo, yo guardaré su palabra de perseverancia. De la perseverancia, ¿verdad? Bien, vamos a seguir ahora con el siglo malo. Y me voy a apurar porque ya me agarró el tiempo. Entonces dice aquí, en el siglo malo dice que esta es una dispensación, dice, aquí dice en Gálatas capítulo 1, 13, 4, nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Entonces, cuando habla del siglo malo, habla de la dispensación desde cuando nació Jesucristo, desde cuando resucitó Jesucristo, desde que comenzó la iglesia, hasta el momento en que prácticamente Él descienda, Él venga en su segunda venida. Todo esto se le llama el siglo malo, el siglo, pues, poneros. Y dando a entender Pablo de que aquel que no recibió a Cristo, obviamente, él va a participar de todo lo que el siglo malo tiene. Pero que si nosotros caminamos en él, somos liberados del siglo malo, ¿verdad? Para poder entender que porque esta palabra siglo en el original es ayón, como dispensación, como un periodo de tiempo. Hay diferentes ayones, por eso Dios es un Dios de dispensaciones. Está la dispensación del Edén, la dispensación del pacto mosaico, o sea, con Moisés y las leyes y el pueblo de Israel, la dispensación, por ejemplo, de los jueces, cuando ellos tenían jueces, la dispensación de los reyes. Ahí está la dispensación hasta cuando el Señor estuvo callado, o sea, no habló. Y después tenemos la dispensación o el pacto de gracia, que es cuando viene Jesucristo, que es esta última dispensación que nosotros estamos viviendo. Pero mire cómo dice 1 Corintios capítulo 1, versos 20 y 21. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? O sea, dando a entender que el siglo es esta dispensación en que vivimos, y por más que se levanten personas con toda su sabiduría a tratar de explicar el poder de Dios, tratar de escribir el poder de Dios, pero sin Cristo, o sea, personas que solo son escribas sin tener la unción del Espíritu Santo, para ellos se va a convertir una locura. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Pues ya en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó Dios a salvar a los creyentes por la predicación. Entonces, por supuesto que lo que da a entender es que esta dispensación que estamos viviendo es locura para los que se pierden. Porque solo se puede entender lo que Dios está haciendo espiritualmente. Incluso cuando hablamos de fe, es una fe, porque fe puede haber una fe utilizando pues las convicciones humanas. Pero lo más importante es tener una fe utilizando el poder de Dios, las convicciones que da el Espíritu en nosotros para poder pasar esta dispensación o esta. Por eso es que hay que aprender que en el siglo venidero, al cierre esta dispensación, se va a separar lo bueno y lo malo. Dice así, mire, para Mateo 13:47. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces y una vez llena la saca a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Entonces, de la misma manera, aquí está hablando muy claramente de que el cierre va a haber un grupo, todos pues van a tener que presentarse ante el tribunal, ante cuando esté Jesucristo separando. Y todo lo que es bueno, pues lo va a poner en cesta y todo lo malo de regreso a la tierra. ¿Dónde dice eso? Pues lea el verso que sigue, Mateo 13:49. Y así será el fin del siglo, o sea, el fin de esta dispensación. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos, a los poneros de entre los justos, y los echarán, o sea, no es que se vayan al infierno, sino que los echarán al fuego de la tribulación. Y ahí será el lloro y crujir de dientes, ¿verdad? Porque van a tener que purificar su vida ahí. Pero si hay siglo malo, tenemos que creer que también hay siglo bueno, que es el siglo venidero. O sea, el Señor dice, el siglo que están viviendo ustedes está muy infestado con cosas del mal, pero crean que yo he vencido al mundo, dice. Pero tenemos nosotros que velar, porque el siglo venidero es en la vida, en el reino eterno. Mire cómo dice Lucas 18:30, que no recibáis. Aquí está hablando acerca de la recompensa de servirle al Señor, y él dice que al que le sirve va a recibir recompensa, que será que no reciba muchas veces más en este tiempo y en el siglo venidero, que es la vida eterna. O sea que Dios quiere recompensarte no solo en esta tierra por lo que tú le sirves, sino también en el siglo venidero, que es la eternidad, Pero mire esto, lo que dice Hebreos 6, 4, 5, porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron el don celestial y que fueron partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y cayeron, dice el verso que sigue, estos ya no tienen oportunidad de ser arrepentidos. Bueno, pero aquí lo importante es entender que los creyentes en esta vida pueden tomar de las virtudes que hay en el siglo venidero. Es como decir, yo me consagro, yo busco al Señor, yo quiero de lo que hay en el siglo venidero. ¿Qué hay en el siglo venidero? Dice que en el siglo venidero no hay enfermedad, por ejemplo. Que en el siglo venidero no hay pobreza, en el sentido de la palabra de no tener una vida espiritual pobre o miseria, porque uno puede tener escasez pero vivir con victoria. En el siglo venidero, por ejemplo, no hay amargura, no hay odio. Entonces dice que uno puede tomar de esas porciones que hay allá y jalarlas en esta vida. Y hay personas que han logrado degustar de esa unción de sanidad, han logrado degustar esa unción de prosperidad, esa unción de tener autoridad en Cristo Jesús, pero dejaron de creer. Y al dejar de creer, dice, para ellos ya no hay oportunidad posterior, ¿verdad?
muy difícil, dice, o sea, Pablo utiliza la palabra, es muy difícil, o sea, que puede ser que algunos que sí lo logren, pero según Pablo dice que es muy difícil que lo logren, porque si les gustaron todo esto y lo rechazaron, es muy difícil. Bueno, vamos a terminar ya con la última poneros que nos queda, la generación maligna. ¿A qué se refiere? Dice aquí, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Bueno, ¿por qué generación? ¿Qué diferencia tiene de una dispensación? Pues una dispensación como la del siglo malo que vimos, o el siglo que vimos en el anterior, es un periodo de tiempo, es un periodo de tiempo. Pero aquí está hablando no en periodo de tiempo, sino del conglomerado que están habitando durante este periodo de tiempo. O sea, este grupo de personas que dejaron de creer o se rechazaron esas convicciones. Entonces el Señor dice, si tú, por ejemplo, quieres caminar conmigo, pero dejas de creer, te vuelves parte de esta generación mala. O pueden ser algunos compañeros que te dicen, mire, a mí no me esté hablando de Cristo, porque yo cuando mire milagros de a de veras, y el Señor te dice, pero si yo les di la señal más importante, la del profeta Jonás, ¿cuál era esa señal? La que dice ahí, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, que estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea que, ¿cuál es la señal? La de la resurrección. O sea que no es solo de creer, de saber de que Cristo resucitó, no, sino que saber que Cristo resucitó para darme vida a mí, vida eterna, y que yo estoy juntamente crucificado y al mismo tiempo estoy resucitado en Él. ¿Cómo puedo yo ser resucitado en Él? Pues obviamente ahí Él lo dejó por medio del bautismo en agua. Tú no crees en el bautismo en agua. Es que yo me fui a bautizar cuando era pequeño. No, tiene que ser cuando tengas convicción de pecado para poder creer de que Él fue resucitado. Y cuando tú desciendes al agua y sales, porque es sumergir y salir de esa inmersión, entonces tú vivificas esa resurrección en ti y tú te conviertes parte de una generación de los hijos de Dios y no de los hijos malignos que rechazaron creer. Qué interesante todo esto. ¿Cómo podemos nosotros ser parte de esta generación? Pues dando testimonio de la generación buena, porque la que no da testimonio, dice, como dice aquí la Escritura, dice, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, esta generación maligna, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando él venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Entonces, tenemos que decirle, Señor, yo no quiero ser parte de esta generación maligna, de este conglomerado. Entonces el Señor te dice, es que no das testimonio, te avergüenza de mí. Entonces te vuelves parte de esto. Pero aquel que tiene la libertad en Cristo de testificar, tenga por seguro que el Señor tampoco se avergonzará de él cuando él venga. Él está a las puertas, porque con este verso prácticamente ya estoy por cerrar. Entonces dice aquí, mire cómo dice Marcos 13, 28 y 30. De la higuera aprended. Cuando habla aquí Marcos 13, así como Mateo 24 y 25 y Lucas 16, son los capítulos escatológicos que habla de estos tiempos que son los que estamos viviendo. Pero cuando habla de la higuera, habla de una nación que es Israel. Generalmente así se identificaba Israel como la higuera. Aprended la parábola. Cuando ya su rama esté tierna y broten las hojas, sabéis que el verano está cerca.
Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, o sea, cuando esta higuera, cuando este Israel empiece a ser declarado estado, cuando ya empiece a su rama a reverdecer y empiece a tener hojas, empiece a tener fruto, empiece a ser conocido en el mundo por lo que hace. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, cuando está sucediendo esto, Él está a las conoced que está a las puertas. Y de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que esto pase. O sea que lo que está diciendo es que cuando sucede este reverdecimiento de la higuera, cuando se vuelva a levantar esa higuera como nación, tengan presentes que definitivamente esa generación no va a pasar, ¿verdad? Y realmente es interesante porque ellos hablan que una generación podría tener 70, 80 años a lo sumo. Y realmente desde cuando se nació Israel hasta allá se está cumpliendo la fecha. Pero yo no voy a poner fechas, pero sí te puedo decir que Él está a las puertas. Léalo ahí, Él está a las puertas. Bueno, mis amados hermanos, con esto prácticamente terminamos este discipulado de las obras del mal. Y acuérdate, estuvimos viendo las obras que afectan con mi prójimo, obras malignas, el ojo maligno, dichos malignos, sospecha maligna, jactancia maligna, hacia mi persona, pensamientos malignos, conciencia maligna, corazón maligno, frutos y espíritus malignos, muy interesante por cierto. Y hoy finalizamos viendo siervo maligno, tesoros malignos, el día malo y el siglo maligno y generación maligna. Con esto finalizamos. Me pasé un poco de tiempo, pero quería finalizar este discipulado para que pudieras llevarte un buen sabor de lo que aprendimos. Entonces, realmente yo lo que quiero es que tú estas enseñanzas se vuelvan para ti un manjar y que puedas aprender de ella. Bueno, vamos entonces a ministrar, a orar ahorita y quiero ministrarte ahí donde estás. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Padre mío, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor amado, ten misericordia de mi hermano. Algunos de ellos están atravesando el día malo, algunos de ellos están atravesando influencias que lo están afectando. Te pido, Señor, que lo bendigas, que lo cuides, que lo guardes. Ten misericordia, Señor, de su vida. Padre mío, al que está enfermo, en el nombre de Jesús, yo lo declaro sano por el poder de Dios. Y aquel que está atravesando escasez, Señor, encuentre la fórmula, la estrategia del cielo, que venga de ti esas estrategias para poder, y el poder de Dios para poder ser bendecido. Gracias, Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén, amén. Dios los bendiga y nos seguimos viendo. Un abrazo.